relacionados a los valores que hoy en día necesita tanto nuestro país y nuestra sociedad. Hoy estaremos hablando acerca de un hombre que hace 2000 años fue crucificado y su muerte aún no ha podido ser comprendida por la humanidad. Así es, Marta, hace 2000 años murió un hombre crucificado, colgado entre el cielo y la tierra, y la Biblia dice que cuando Jesús agonizaba, 3 sucesos sobrenaturales se llevaron a cabo. Las tinieblas cubrieron totalmente la tierra, vino un terremoto tremendo, y finalmente el templo que estaba representando a los judíos, y el velo que cubría la entrada entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. Estos hechos sobrenaturales nos hablan de que la muerte de ese hombre no era un hombre normal. Realmente, cuando el centurión se le quedó mirando, dijo, este era realmente el Hijo de Dios. Y cuando nosotros venimos a estudiar la muerte de Cristo, no solamente en el aspecto médico y científico, sino también en el aspecto teológico, vamos a hacer unos descubrimientos tremendos. Porque tengo aquí en mis manos un documento realizado por el doctor William Edwards, patólogo de la Clínica Mayo de Rochester, del estado de Massachusetts, en los Estados Unidos de Norteamérica. La Clínica Mayo, como tú sabes, es una de las clínicas más famosas del mundo, y el Hospital General de Boston están entre los 5 mejores hospitales del mundo. Y este estudio apareció originalmente en la revista médica, Asociación Médica, del Diario Americano de Medicina, el día 21 de marzo de 1986. Dice aquí el reporte del doctor William Edwards, patólogo de la Clínica Mayo de Rochester. Jesús de Nazaret fue sometido a 2 juicios judío y romano, flagelado y sentenciado a muerte por crucifixión. La flagelación produjo laceraciones profundas, pues los látigos romanos eran de 5 colas con puntas de plomo y de hueso. Estos látigos se enrollaban en la víctima y cuando el soldado jalaba el látigo, desprendía la mayor parte de los tejidos subcutáneos, exponiendo la espalda y el pecho totalmente al aire libre. La pérdida apreciable de sangre, continúa el doctor Edwards, preparó probablemente el terreno para un estado de shock hipovolémico. La hipovolemia significa disminución del volumen sanguíneo. La hipovolemia o hipovolemia disminuye la presión circulatoria, por lo que también disminuye la presión de la sangre que regresa al corazón. Esto disminuye la cantidad de sangre que sale del corazón y a esto se le llama estado de shock. Por el hecho de que Jesús estaba demasiado debilitado para cargar la parte horizontal de la cruz, que se llamaba el patíbulum, sus muñecas tuvieron que ser clavadas en el sitio de la crucifixión al patíbulum y sus pies en la parte vertical. Como dijimos anteriormente, los látigos que enrollaba a la víctima y que desprendía los tejidos subcutáneos eran de 5 colas y tenían el propósito de debilitar a la víctima y llevarla a un estado muy cercano al colapso o a la misma muerte. Seguramente el látigo que golpeó el cuerpo de Jesús le causó severas laceraciones profundas en su espalda y en su pecho, exponiendo fragmentos de músculos sangrantes y de tejidos subcutáneos. El grado de pérdida sanguínea determinaba generalmente el tiempo que la víctima sobreviviría en la cruz. Y en este caso se consideraba que la flagelación que sufrió Jesús fue especialmente cruel, de acuerdo a un estudio detallado del texto griego en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. El apóstol Pedro escribe y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cada herida que recibía un crucificado le producía una agonía intensa, y las causas de la muerte podían ser muy numerosas. La flagelación debilitaba, repito, al condenado a muerte y comenzaba a causarle lo que se llama hipotensión ortostática, que significa la baja de la presión arterial al ponerse la persona de pie ante la cruz, o un estado de shock hipovolémico.
Cuando la víctima era arrojada y puesta sobre su espalda en la cruz del Calvario, sus muñecas eran atravesadas, eran abiertas, y las que tenía en la espalda, las heridas de la espalda, producidas por los flagelos romanos, contaminaban con la tierra sucia que había en la cruz. Además, cada vez que Jesús respiró, su espalda era frotada dolorosamente contra la madera en la cruz. Los brazos estaban totalmente estirados y los clavos fueron colocados exactamente en el radio y los huesos del carpio. O sea, los clavos, Marta, no fueron puestos en las muñecas, como supuestamente se ha determinado, sino que realmente entraron los clavos entre los huesos del radio y del carpo y no produjeron ninguna fractura. El daño al periósteo, que es la membrana que cubre los huesos, fue muy doloroso. Seguramente también los clavos le cortaron el nervio mediano, lo cual debió haberle ocasionado a Jesús espasmos intensísimos de dolor en ambos brazos durante todo el procedimiento. Los clavos de los pies le atravesaron entre los huesos del tarso y seguramente también le ocasionaron una lesión en los nervios. Los clavos, sin embargo, no le produjeron ninguna pérdida sanguínea importante. Pero el mayor aspecto fisiológico, dice el doctor Edwards, de la crucifixión fue la interferencia con la respiración normal, especialmente cuando Jesús exhalaba, ya que el cuerpo tenía la tendencia a fijar el tórax en un estado de inspiración, y de acuerdo a esto, la respiración fue primordialmente con el diafragma y de una forma superficial, resultando en retención del dióxido de carbono en la sangre. Esto, junto con la fatiga muscular, le debió haber originado calambres musculares y contracciones intermitentes. La exhalación adecuada requería el levantamiento del cuerpo, empujándose con los pies y flexionándose con los codos. Estos esfuerzos colocaron todo el peso del cuerpo de Jesús y en los nervios, produciéndole dolores intensísimos, sin contar el dolor de la espalda al frotarse las heridas abiertas contra la madera. Otros factores, dice el doctor, que contribuían regularmente a la muerte de un crucificado, variaban según el caso, pero básicamente eran por pérdida de la sangre y asfixia por fatiga. O sea que cuando el soldado romano se acercó a la cruz de Cristo y para asegurarse de que él estaba muerto, regularmente les quebraban con una macana, como un bate grandísimo, los huesos de las rodillas para que se descoyuntaran y se colgara el cuerpo, oprimiera el diafragma y sobreviniera la muerte por asfixia. Pero es interesante que en la muerte de Cristo no sucedió esto. El soldado romano era un experto en ejecución, y cuando se acercó a la muerte a Cristo se dio cuenta de que Jesús realmente estaba muerto. Era un experto en ejecución, pero lo que no le quebraron un hueso. Y esto es importante también porque la Biblia, en el libro de Éxodo, miles de años antes, estaba escrito que a Jesús no le iban a quebrar ningún hueso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el soldado romano? Al no quebrarle los huesos y testificar de que estaba muerto, tomó una lanza y le atravesó el costado. Dice en Juan 19, versículo 34, el apóstol escribe: y vi salir de su costado una gota de agua mezclada con sangre.